El Señor pues nos ayude y nos bendiga ahora al escuchar ese primer estudio sobre el porqué del sufrimiento. Vamos a hacer una segunda lectura en el capítulo 12 de la epístola a los Hebreos. Hebreos 12, versículo 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En esta serie me dirijo como creyente, conocedor de ciertos sufrimientos, a otros creyentes también conocedores de ciertos sufrimientos. Soy consciente, por lo tanto, de que nuestro tema, si bien lo vamos a plantear fría y objetivamente en este ámbito, sin embargo es un tema que nos toca muy de cerca y que no lo vivimos fríamente. Hace unos meses estuve aquí en esta misma iglesia y, si no me equivoco, aunque dicho sea de paso, desde mi embolia se me olvida todo, pero si no me equivoco, estuvimos mirando juntos el capítulo 8 de Deuteronomio, un capítulo en el cual vemos a Israel en medio del desierto, el punto intermedio entre Egipto y la tierra prometida, el lugar de pruebas, tentaciones y sufrimientos. Y pudimos imaginar su pregunta: ¿por qué, Señor?
¿Por qué, habiéndonos prometido una tierra prometida, nos colocas aquí en medio del desierto? Nosotros, por supuesto, en el sentido espiritual, nos encontramos en el lugar equivalente al desierto. Hemos sido redimidos de nuestro Egipto. Delante de nosotros está la gloriosa esperanza de la tierra prometida. Pero mientras tanto se extiende ante nosotros un desierto que tiene algunos lugares muy bonitos también, pero en el conjunto es duro y parece interminable. Y hay muchas veces que nos preguntamos, ¿cuáles son los propósitos de Dios en esto? ¿Por qué nos tiene aquí? ¿Por qué tantas preocupaciones? ¿Por qué tanto dolor? En el Salmo me llama la atención 3 frases. Versículo 21. Se llenó de amargura mi alma. La experiencia típica del creyente fiel ante las pruebas en el desierto. Versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo. Se abre una ventana de esperanza en medio de la desolación de nuestra primera reacción ante el sufrimiento. Dios tiene su propósito. No hay nada que el creyente tenga que pasar aquí que le sea en balde. Dios cumplirá sus propósitos en nuestras vidas. Y la tercera frase, versículo 24, después me recibirás en gloria. Delante de nosotros hay una firme esperanza de que el peregrinaje por el desierto tiene su fin, tiene su destino, y un día acabarán estas angustias y sufrimientos de aquí, y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces entenderemos a la perfección lo que ahora solo entendemos parcialmente. Y es para conseguir este entendimiento parcial que vamos a celebrar con la ayuda del Señor esta serie de conferencias. Brevemente quiero explicar lo que pretendo en ellas. Hoy sencillamente quiero plantear 2 asuntos con vosotros. Primero, el hecho de que el sufrimiento, en sus diversas formas, es normal en la vida del creyente. Y en segundo lugar, vamos a mirar algo de la diversidad de sufrimientos que puede haber en nuestra vida. Así que en realidad hoy no vamos a entrar en nuestro tema, el porqué del sufrimiento, sino que vamos a plantear la situación de comienzo, la diversidad de sufrimientos que se dan en la vida del creyente.
Mañana, si Dios lo permite, estaremos viendo el origen de estos sufrimientos. ¿De dónde nos vienen? Aquí hay un hombre relativamente joven y los médicos le han dado pocos meses de vida porque tiene un cáncer de pulmón. ¿Quién es el culpable? ¿Es él mismo? A lo mejor es fumador. ¿La culpa es de él? O a lo mejor no es de él, no es fumador. Más bien trabaja en una oficina donde los demás fuman. ¿La culpa entonces es de los demás? ¿La culpa es del diablo? ¿O la culpa es de Dios? ¿Cómo conjugar estos diferentes factores en el sufrimiento? ¿Quién es el culpable de nuestros sufrimientos? Y luego, pasado mañana y el domingo, estaremos abordando más directamente nuestro tema. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Y cómo quiere que nos beneficiemos de estas duras experiencias? Así que hoy vamos a hablar de la inevitabilidad de los sufrimientos. El Señor Jesucristo nunca nos prometió que la vida cristiana aquí abajo sería fácil. Por supuesto que nos ha prometido el reposo, un concepto bíblico muy entrañable. Dios nos llama, nos convoca finalmente a su reposo. Y el autor de Hebreos, en otro capítulo, subraya para nosotros que es su reposo. Cuando los israelitas entraron en la tierra prometida, solo era una ilustración de lo que Dios se proponía para su pueblo. Ellos entraron en un reposo provisto por Dios, pero la intención de Dios es que entremos en la misma esfera de su propio bienestar y paz. Y allí conozcamos el reposo. A esto somos llamados. Pero, como hemos dicho, antes de llegar al reposo de Dios, tenemos que cruzar un desierto de pruebas. Cristo, entonces, nunca nos prometió que aquí y ahora la vida sería fácil. Al contrario, nos prometió que sería muy difícil, muy dura. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, versículo 33. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se siente primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Palabras de Lucas 14. Seguir a Cristo cuesta, y es mejor si antes de comprometernos con Él, nos sentamos y calculamos si nos interesa.
porque seguirle a Él es participar de una vida de sudores y lágrimas, un camino de sangre, el camino de la cruz. Solo aquellos que están dispuestos a negarse a sí mismos, dice el Señor, y sufrir con Él, acabarán este camino. El Señor Jesucristo, por lo tanto, no nos prometió que la vida de Cristo fuese un lecho de rosas. Lo mismo enseñaron los apóstoles. Después de la campaña evangelística en el sur de Turquía, habiendo establecido varias iglesias, gracias a las conversiones que hubo, Pablo y Bernabé luego volvieron a visitar a estas iglesias. Y Lucas resume para nosotros cuál era la esencia del mensaje que los apóstoles querían dejar en esta su segunda visita a las iglesias. En la primera visita les habían proclamado el Evangelio, era lo básico. Ahora, ¿cuál es el mensaje de mayor importancia para ellos que tienen que asumir si van a perseverar bien en su nueva fe? En Hechos 14:22 leemos este resumen. Ante todo, lo que estas iglesias necesitan saber es lo siguiente: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, cuando Lucas nos dice que los apóstoles Pablo y Bernabé predicaron esto en las iglesias, no creo que su sermón haya durado 10 segundos, solo los segundos que sean necesarias para pronunciar esta frase, sino que más bien elaboraron este tema desde todos los ángulos, pero este era el peso de su mensaje en esta segunda visita. Hermanos, necesitamos mentalizarnos con esto, que la vida cristiana participa de muchas tribulaciones, y solamente si afrontamos estas tribulaciones y por la gracia de Dios salimos de ellas fuertes en la fe, entraremos en el reino de Dios. Muchos años después, el mismo apóstol Pablo, recordando precisamente los sufrimientos que él había vivido en aquellas mismas ciudades, escribe a Timoteo con estas palabras: Tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. A Pablo no le cabe la menor duda de que las pruebas son una parte integral de la vida cristiana. Y en el texto de Hebreos que hemos leído podemos ir más lejos aún y decir que según cómo son las pruebas en nuestra vida,
Así demostramos ser hijos auténticos de Dios. Recuerdo que cuando yo era joven en la fe y en años, este texto de Hebreos 12 me preocupaba, porque la tesis del autor es que puesto que todos los creyentes sufrimos pruebas, las pruebas no son una evidencia del rechazo de Dios, sino justo lo contrario. La falta de pruebas sería la evidencia de que de hecho somos hijos bastardos y no auténticos. Yo, siendo joven y además joven en la fe, estaba preocupado porque veía que yo no sufría muchas cosas. Y entonces me preguntaba, ¿seré yo un hijo de Dios o no? No tendría que haberme preocupado. No somos unos masoquistas que buscamos las pruebas en sí o con la finalidad de demostrar que somos hijos auténticos. Las pruebas nos vienen. Si tú eres joven y no tienes pruebas y aflicciones, pues regocíjate. Aprovecha estos buenos momentos de paz y tranquilidad que el Señor te da, porque en el desierto, como dijimos, hay lugares de paz. Pero piensa, ármate con este pensamiento, que tarde o temprano vendrán las aflicciones. Las pruebas no son una excepción en la vida cristiana, sino que son la norma. Supongo que habréis oído hablar de la teología de la prosperidad. En los últimos años ha estado de moda, por supuesto, en Occidente. Es imposible que esta teología brotase en el tercer mundo. Pero en Occidente, en algunos países y algunos círculos, está de moda decir que el Hijo de Dios que sufre porque no ha entrado plenamente en su herencia espiritual, y si tuviese más fe, dejaría de sufrir. Si tienes fe, puedes tener todo el dinero que quieres. Si tienes fe, puedes tener todas las posesiones que quieres. Si tienes fe, puedes gozar de una salud perfecta. Lástima que estos teólogos no estaban presentes para consolar a Job en su tristeza, ¿verdad? Pero no es lo que enseña la palabra. La palabra enseña plena prosperidad en el día futuro, pero a través de muchas tribulaciones hemos de llegar a aquel día. Ahora bien, normalmente cuando el Nuevo Testamento habla del sufrimiento en la vida del creyente, es en el contexto de la persecución que está hablando. Nosotros, en cambio, vivimos en tiempos relativamente libres de la persecución. ¿Qué pues dice la palabra acerca de nuestra situación?
De hecho, la palabra reconoce que las pruebas que tenemos que pasar son mucho más amplias que la persecución. El diablo tiene un arsenal muy variado. En ciertas épocas, ciertamente, ataca al pueblo de Dios mayormente por las diferentes formas de persecución política y social. Pero tiene otras armas y en algunos momentos le conviene utilizar otras. Segunda Corintios 12, versículos 7 a 9. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. No sabemos cuál era este aguijón en la carne de Pablo. Y quizás mejor que no lo sepamos, porque entonces podemos colocar en este espacio cualquier tipo de prueba que nos aflige a nosotros. Pero algo le pasó al apóstol que le causó mucho sufrimiento. Y él no vacila en decir que es un mensajero de Satanás. Es otra arma diferente del diablo. Tampoco vacila en suponer que Dios es quien le puede quitar este sufrimiento. Y sin embargo, la única respuesta que recibe del Señor es: bástate mi gracia. A pesar de los teólogos de la prosperidad, hay situaciones en las que el Señor dice: no te quito la prueba. Es un medio para que tú aprendas a vivir a base de mi gracia en medio de la prueba. Por aquí tenemos un ejemplo del gran apóstol que está sufriendo no por causa de las persecuciones, que fue su forma habitual de sufrir, sino a través de este aguijón en su carne. También Pablo reconoce en otro momento que sufrió la prueba, es la palabra que él mismo emplea, de la enfermedad. Escribe a los Gálatas diciendo: vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Aquí el apóstol está bajo ataque, viviendo una prueba en el desierto, y es la prueba de la enfermedad. Otra prueba que tuvo que sufrir la pasó en el foro de Roma, probablemente. No era tanto la prueba de la persecución en sí, sino la prueba de la tentación diabólica de descuidar el testimonio en medio de la persecución. Dice el apóstol
el Señor estuvo a mi lado, aunque todos me habían abandonado, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. El león rugiente quería devorar el testimonio de Pablo en este momento. El diablo intentaba someterle a la tentación de callarse, desviando su atención de su llamada por Dios a proclamar el Evangelio y poniendo su atención en su propio sufrimiento y persecución y lo injusto que es y pobre de mí. Esta era el arma que el diablo utilizaba en estos momentos, una tentación bien sutil, pero gracias al fortalecimiento del Señor que estuvo a su lado, Pablo pudo vencer aquella prueba. Así que el apóstol mismo conoció, además de la persecución, un surtido de situaciones que él no vacila en llamar pruebas, armas de Satanás para derribar al creyente, y que incluyen la enfermedad y ataques tan sutiles como cualquier cosa que nos vaya a hacer callar en nuestro testimonio. En cuanto a este surtido de posibilidades, yo tengo aquí una lista de 7 categorías diferentes de sufrimiento que pueden pasarnos en la vida. Espero que no todas, pero quién lo sabe. Vamos a ver. En primer lugar tenemos que poner la persecución, porque es principal en la enseñanza de la misma palabra en cuanto a nuestros sufrimientos. La persecución política, que puede tomar formas de encarcelamientos, malos tratos, confiscación de bienes, clausura de templos y en algunos casos torturas y hasta la muerte. En tiempos del Nuevo Testamento, esta era la amenaza que estaba sobre la cabeza de nuestros hermanos constantemente. Y de ahí que tengamos tanto enseñanza al respecto. Bienaventurados sois, dice el Señor, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Cristo nos manda que nos alegremos en situaciones de persecución. Un mandamiento difícil. Y sin embargo, me imagino que hay más de uno aquí presente que puede mirar atrás casi con nostalgia a los días de la persecución, a los tiempos cuando los evangélicos lo eran de verdad, cuando había una firmeza, una seguridad en la fe,
cuando no se había rebajado el listón, ni se había diluido el testimonio. Y aunque eran tiempos duros, eran tiempos también del gozo del Señor. Ahora que lo tenemos fácil, en cuanto a la persecución, difícilmente encontramos a creyentes gozosos. ¿Os habéis dado cuenta? Los hay, gracias a Dios. Y por supuesto que aquí los hay a montones. Pero observo en otros lugares, no en el paralelo, que muchos creyentes se van arrastrando por la vida tristes. Cosa curiosa. El autor a los Hebreos también sugiere lo mismo en el capítulo 10, versículo 34. De los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y Pedro escribe diciendo: no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Ponle al Señor en su lugar debido, exaltado en vuestro espíritu, como aquel que llena vuestra visión, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si una cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Encontramos repetidas veces este énfasis: en medio de la persecución, el gozo. Yo mismo no puedo decir que haya sufrido grandes persecuciones en este sentido político. Sí que fui arrestado alguna vez, una vez en Monzón. Me acuerdo muy bien porque había un capitán de la Guardia Civil que yo diría que estaba enfermo mental. Y tenía una auténtica obsesión con su graciosa majestad Isabel II de Inglaterra. No sé por qué. Y estaba persuadido de que yo, siendo inglés, estaba allí con fines subversivos. No sé si pensaba que estaba para sembrar el imperio inglés británico en España o qué. Pero de todos los jóvenes del equipo que estábamos en Monzón testificando, el capitán me seleccionó a mí y varias veces me vino amenazando con bofetadas y cosas. Nunca llegó a pegarme, pero el susto era grande, os lo digo. Y en varias ocasiones tuve experiencias de este tipo, como seguramente algunos de vosotros y otros mucho más serios. Pero puedo testificar de esto. Cuando salíamos de la comisaría, había en todos nosotros un gozo inexplicable. El privilegio de estar sirviendo al Señor, teniendo que pagar cierto precio, pero la misma oposición, la misma persecución provocaba
extrañamente una sensación de gozo. Los apóstoles también tuvieron esta experiencia. Salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y no creo que hayan cantado diciendo el uno al otro, pues tenemos que dar buen testimonio ante los demás prisioneros, así que vamos a cantar. Creo que el cántico brotaba de su corazón en aquel momento. Azotados, con dolor, sin embargo el creyente puede cantar. Como he sugerido, en nuestros días vivimos con relativa tranquilidad en cuanto a la persecución. Aun así, conocemos persecución de otras formas menos directas. El sarcasmo de nuestros compañeros hiere, duele. La indiferencia de otros, el antagonismo. Algunos creyentes han conocido situaciones en las que sus compañeros de trabajo les hacen la vida imposible por el solo hecho de ser creyentes. El creyente que quiere ser fiel en su testimonio y también fiel en su integridad moral, tiene que pagar ciertas consecuencias. El hombre de negocios creyente lo tiene mal en comparación con sus compañeros no creyentes en el momento de pagar los impuestos, por ejemplo. O bien es infiel al Señor, o bien es fiel al Señor, paga sus impuestos con la posibilidad de la ruina como consecuencia. Lo sé por experiencia. Mi padre tenía una pequeña empresa de construcción. En tiempos muy difíciles para las empresas pequeñas de construcción. Todas las demás empresas de la zona hacían trampas fiscales, trampas en el trato con los clientes. Mi padre quiso ser honrado. En aquellos tiempos no se ponía una sola mano de pintura en las paredes, había que pintar varias manos. Pero si mi padre ponía en el presupuesto un precio tal por 3 manos, entonces él ponía 3 manos. Las otras empresas cobraban por 3, pero solo pintaban 2. Y por supuesto, mi padre iba muy justo en comparación con la competencia. Y los tiempos apretaban cada vez más. Mi padre muchas veces cogía a jóvenes para hacerles el aprendizaje dentro del negocio, que era la costumbre en aquel entonces. Pero aquellos jóvenes no eran dispuestos a ser honrados como mi padre, se burlaban de él. Yo lo sé, porque durante 9 meses trabajé en la empresa y tuve que escuchar algunos comentarios en este sentido. Que mi padre era un tonto porque todo el mundo hace trampas y él no las hace.
¿Dónde está el Señor en aquella situación? Y mi padre clamaba al Señor: yo procuro ser honrado para ti, tú ayúdame. Y descubrió que no siempre es así de fácil. Y llegó el día en que mi padre tuvo que cerrar la empresa, suponiendo que una vez hecha la contabilidad, él estaría ya en bancarrota, con deudas sin posibilidad de pagarlas. De hecho, salió justo. Ni había números rojos ni negros. No es exactamente la persecución, pero sí es la consecuencia en una sociedad caída de vivir conforme a la ley de Dios y el testimonio de Cristo. Y muchos de nosotros tenemos que pagar el precio de esta situación. Me he detenido mucho en el punto número 1. Hay 6 más. Rápidamente. Vamos a pasar a al segundo. La enfermedad y el dolor físico. A veces el Señor desea utilizar la enfermedad para que Él sea glorificado a través de nuestra sanidad. Yo mismo estoy ante vosotros como un pequeño ejemplo de esto. Somos muy conscientes de que en mi enfermedad la mano de Dios estaba sobre nosotros para sanar, y estoy ante vosotros ahora gracias a la sanidad de Dios. Otras veces, sin embargo, el Señor quiere ser glorificado a través de nuestro testimonio y nuestra paciencia en medio del sufrimiento y de nuestro apoyo en su gracia. Por supuesto, hay los que dicen, como ya he dicho, que si tuviésemos fe, no sufriríamos enfermedades. Lo cual quiere decir que Pablo y los miembros de su equipo no tuvieron fe. Hemos leído acerca de la enfermedad de Pablo en la situación de los Gálatas. Enfermedad que el Señor aprovechó, no sabemos cómo, pero el Señor la utilizó para que se fundara aquella iglesia. Deducimos que si no hubiese sido por su enfermedad, la iglesia no se habría fundado. En Filipenses leemos de la enfermedad hasta la muerte, próximo a la muerte, de Epafrodito. En Timoteo, la primera epístola a Timoteo, Pablo le dice que tome vino, entre otras razones, por sus muchas enfermedades. En 2 Timoteo leemos que Pablo dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Así que algo que pasaba al equipo de Pablo, 5 de ellos al menos, en diferentes ocasiones sufrieron enfermedades, y la solución no era una varita mágica. El apóstol sabe perfectamente que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios sanador, pero también sabe que hay situaciones determinadas en las que no es el propósito de Dios sanar, sino que Dios quiere ser glorificado en sus hijos a través de su enfermedad. Las dos cosas son ciertas. A veces
nuestra fe nos lleva a descansar en el Señor para sanidad. Otras veces, la misma fe nos lleva a descansar en la gracia de Dios en medio de la enfermedad. Es un poquitín lo que leemos al final de Hebreos capítulo 11. Por la fe, toda una serie de héroes de la fe fueron rescatados de la muerte. Pero también por la fe, otra serie de héroes afrontaron la muerte y murieron glorificando a Dios. La fe es una cosa ambivalente. La voluntad de Dios en nuestras vidas también puede serlo. A un hermano el Señor le levanta para su gloria. A otro hermano el Señor no le levanta y es glorificado en aquel hermano en su enfermedad y muerte. Así que la enfermedad es otra prueba que seguramente tendremos que pasar. En tercer lugar, casi más doloroso aún que el dolor físico, el dolor psíquico. La depresión, los momentos negros de la noche en los que el creyente puede recibir ataques satánicos incomprensibles, misteriosos, que le provocan un pánico, un desespero. El dolor psíquico puede tener un origen inmediatamente reconocible, como por ejemplo en el caso de Job. Es comprensible que cuando un hombre pierde a sus hijos y sus posesiones y tiene enfermedades horribles, que sufra una profunda depresión. Pero hay otros casos en los que la causa no es tan evidente. Quizás el caso clásico en la Biblia es el de Elías. Justo cuando está en el clímax de sus proezas de fe, venciendo a los profetas de Baal en el Carmelo, le viene la reacción de una profunda depresión, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Una reacción sorprendente. Yo pienso que no. Supongo que hace años lo encontré sorprendente. Pero a estas alturas, después de haberme conocido a mí mismo un poco más y haber conocido a otros hermanos también, la reacción de Elías me suena mucho. Sufrimos el dolor de sentimientos de culpa, de fracasos, de complejos, de pecaminosidad generalizada, de inutilidad, de soledad. Sentimos que Dios está en nuestra contra. ¿De dónde vienen estos sentimientos? ¿Estas acusaciones? Quizás, como veremos mañana, esto sea simplificar demasiado, pero no nos olvidemos del diablo, nuestro enemigo, el acusador de los hermanos. Desde que el Señor Jesucristo ascendió a la diestra de la majestad y se sentó en el trono, no hay lugar
para el acusador de los hermanos en el cielo. Nuestro sumo sacerdote lleva consigo la sangre de la expiación, y ante las evidencias del triunfo de la cruz, el diablo no tiene más que decir, tiene que callarse. Gráficamente, el capítulo 12 de Apocalipsis describe su derrota en el momento de la ascensión. El diablo es arrojado de los cielos y entonces se dedica a perseguir a los demás hijos de la mujer. Antes acusaba a los escogidos ante la corte celestial, pero una vez que Cristo ha realizado la obra de la cruz y ha ascendido a los cielos, el diablo no tiene acceso allí, no hay base para sus acusaciones y es echado fuera. Y ahora se dedica a acusar a los creyentes en la intimidad de nuestra vida. Yo mismo sé lo que es despertarme a las 4 de la madrugada con una sensación casi tangible de opresión, de maldad, con un nudo en el estómago, una especie de sudor frío espiritual. Momentos en los que el creyente tiene que clamar al Señor. Y yo he descubierto que momentos así pueden ser el preludio de otros momentos gloriosos de alabanza a Dios. Pero son momentos tremendamente angustiosos. Tú, un creyente, ¿cómo puedes ser tú un creyente? Dios tiene que haberte rechazado hace tiempo. Solo mantienes la farsa de seguir siendo evangélico por razones sociales. En el fondo no eres creyente, tíralo todo porque no vale. No hay evidencias en ti del poder del Espíritu Santo. Nunca naciste de nuevo. El diablo sabe atacarnos donde más nos duele. Sabe utilizar incluso las Escrituras para derribarnos íntimamente. Necesitamos toda la armadura de Dios para luchar contra él. Y así podríamos seguir. En cuarto lugar, las ansiedades materiales. ¿De dónde vendrá la comida? Pruebas como el paro, o el no poder encontrar un primer empleo. Grandes pruebas, especialmente en mi experiencia, son estas preocupaciones que atacan a los hombres. Nos llegan en medio de ellas las palabras de consuelo del Señor. No os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El Señor te cuidará.
Pero hasta que llegamos al punto de descansar en su palabra, en medio de los desconciertos económicos, laborales de la vida, tenemos que pasar por muchas luchas. En quinto lugar, las aflicciones de las relaciones familiares. Aquí el maligno ataca mayormente a las mujeres, en mi experiencia. ¿Qué será de nuestros hijos? ¿Por qué hay tanta incomunicación en nuestros matrimonios? Hay terror a nuestro alrededor en las drogas, la inmoralidad, las malas influencias de todos los tipos. Y no solamente vivimos en medio de muchos peligros, sino sentimos las heridas dolorosas de fracasos del pasado. Necesitamos la sanidad de Dios en nuestras relaciones familiares. En sexto lugar, la prueba de la pérdida de un ser querido. Juntamente con la prueba de la soledad. Son experiencias que ningún ser humano puede aliviar. Aflicciones que Dios permite a fin de enseñarnos a vivir cerca de Él, a echarnos sobre Él, a encontrar en Él nuestra paz. Qué fácil es decirlo desde un púlpito, ¿no? Qué difícil la larga lucha hasta que la fe penetra las tinieblas y encuentra la mano de Dios. Y en séptimo lugar, las pruebas de las tensiones y divisiones entre hermanos en la iglesia. Tarde o temprano es bien posible que el Señor querrá ver si nuestro compromiso es con Él o con la iglesia local. Si seguiremos tan fieles a Él en momentos de desconcierto eclesiástico, cuando perdemos el soporte de una iglesia local sana y viva, o si solamente perseveramos en la fe mientras los demás hermanos están allí para llevarnos. Hay tantas citas y ramificaciones de todas estas clases de prueba. Total que tenemos por delante un abanico de medios que el Señor quiere utilizar en nosotros para probar nuestra fe y para fortalecernos finalmente en la fe, pero que el maligno también quiere aprovechar para derribarnos y destruirnos. Estamos ante un largo camino por el desierto, y cualquiera de estas cosas y otras muchas que no he mencionado pueden presentarse en nuestro camino. Tenemos por delante, pues, un largo aprendizaje y vamos a tener que ir aprobando diferentes asignaturas. Muchas veces aprobándolas
a duras penas y con una sensación de haber suspendido muchas veces antes de llegar a aprobar. Pero esta es la vida que Cristo aquí abajo nos ha prometido. El camino que somos llamados a seguir es un camino que Él conoce. Hebreos le llama el autor de la fe, pero más exactamente sería el pionero de la fe, el capdavanter, el que va forjando el camino, abriendo el camino delante de nosotros. Él ha estado sujeto a todas estas clases de tentación y prueba. Él es el varón de los dolores. No hay nada que nosotros tengamos que pasar que Él no haya pasado antes. Y por lo tanto, Él es nuestro sumo sacerdote poderoso para suplirnos justamente aquel socorro que en cada circunstancia necesitamos. Finalmente, esta es nuestra única esperanza. En medio de estas pruebas, a veces nuestros hermanos pueden solidarizarse con nosotros y prestarnos una gran ayuda. Pero hay otras pruebas y otras dimensiones de las mismas pruebas en las que nuestros hermanos no pueden entrar. Como nosotros hemos creído no en los evangélicos, no en la Iglesia, ni siquiera en primer lugar en la doctrina, sino en el Señor Jesucristo, ahora tenemos que aprender a vivir la vida de fe. Y esto solo se aprende en medio de diversas circunstancias de prueba, en las cuales aprendemos a caminar con Él, a recibir de Él la fuerza y descubrir que Él es poderoso para guardarnos en esta nueva situación. A Él sea la gloria. Amén.